Cuando Israel era niño lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín y le llevé en mis brazos, y ellos sin darse cuenta de que yo los cuidaba. Con correas de amor los atraje, con cuerdas de cariño. Fui para ellos alce, como quien alza una criatura a las mejillas. Me inclinaba y les daba de comer. Pero volverá a Egipto. Asirio será su rey, porque no quisieron convertirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, continuamos con esta testimonio de amor, de misericordia. Continúo aquí hablándoles a ustedes y diciéndoles que maravilloso es el amor de Dios, qué precioso es nuestro Señor con nosotros cuando decidimos abrirle nuestro corazón y permitir que Él empiece a tratarnos de una manera profunda, de una manera maravillosa. Cuando tenía 8 años, eh, mi padre falleció. Pues bueno, que en ese momento no lograba asimilar, no logré asimilar como la trascendencia de lo sucedido, no elaboré un duelo. Recuerdo que fue algo para mí como muy, un poco, pues podría decirlo, muy normal, entre comillas. Eh, el que mi padre hubiese fallecido no lo pude asimilar de una manera tan trascendente como verdaderamente lo era. Eh, Crecí, bueno, fui creciendo poco a poco al lado de mis hermanos, de mi madre, a su cuidado. Pero bueno, naturalmente en la adolescencia se van despertando muchos sentimientos, y entre ellos recuerdo que había un sentimiento de mucha soledad y de muchos miedos. Tenía una carencia muy profunda sentía una carencia muy profunda de amor, de compañía. Eh, cuando inicié este proceso hace 20 años en la comunidad Hombres y Mujeres de Futuro, y esta comunidad me abrió sus puertas, me abrió su corazón. Eh, Esta comunidad me ha ido ayudando a sanar, y Dios a través de ella, a través de mis hermanos, ha ido restaurando muchísimo, poco a poco mi vida de una manera muy especial. Hace unos bastante años, recuerdo que estuve en la primera misión de la comunidad, me invitaron a Ciudadela Sucre, allí viví una experiencia muy bonita. Recuerdo que habían unos niños y muchísimos niños, y en ellos veía muchísima soledad, en sus ojitos se reflejaba mucho maltrato, mucha soledad, mucha tristeza. Y esto tocó muchísimo mi corazón. Me sentí, no sé por qué llegué a sentirme identificada con estos niños, aunque mi realidad había sido otra para mí, pero pude percibir en esos niños su gran soledad. Bueno, llegué a mi casa muy quebrantada por ver esta situación en ellos, y esa mañana me levanté a orar y bueno, mi esposo le comenté lo que me había sucedido, pero sentía un quebrantamiento impresionante, muchos deseos de llorar, y no sé, de decirle al Señor que no quería ver tantos niños tristes, pero pues que no estaba en mis manos poder solucionar la vida de muchos, pero que sí podía seguirle ofreciendo mi vida en servicio, y que poderle brindar a mis hijos también ese amor que veía que esos niños no tenían. Abrí la palabra de Dios, y el Señor sabe hablarnos de una manera muy especial, y recuerdo que inmediatamente que abrí la palabra me salió este texto bíblico de Oseas 11:1, donde el Señor nos habla de cómo Él hace ese papel de Padre misericordioso, ese Padre de amor que va tomando, que va llevando de la mano, que acerca la mejilla, y de allí describe todas esas acciones que un padre tiene con un hijo. Recuerdo que al leer este texto, pues fue
la tapa de todo porque creo que me quebrantó aún más y lloré muchísimo leyendo este texto, pero aún no comprendía por qué me estaba sucediendo esto. O sea, sabía que esta situación había tocado mi corazón, pero pues porque ese texto bíblico me tocaba tanto. Años después empecé a tener algunos sueños con mi padre de que mi papá, que yo había matado a mi papá y que yo en mi sueño buscaba su tumba y no la encontraba. Bueno, pues esto me empezó a cuestionar mucho porque yo decía, bueno, pero yo por qué me sueño que yo maté a mi papá si yo creía que que yo no tenía nada con mi papá, que mi papá no me había causado ninguna herida ni nada y pues que yo me sentía en paz con él. Años después, nuevamente me invitaron a un seminario llamado Sanando la Relación Familiar y allí en este seminario hicieron una dinámica donde hacían varias preguntas. Entre esas preguntas hubo una donde nos preguntaban qué le dejó, primero qué le dejó su madre, qué le dejó su mamá, qué le quedó debiendo su mamá. Recuerdo que yo respondí fácilmente esta pregunta, pero cuando llegaron a la pregunta de qué le dejó su papá, recuerdo que la respondí fácilmente, pero luego llegaron a la siguiente pregunta de qué le quedó debiendo su papá. Y pues en el momento que me la hicieron, se me hizo un nudo en la garganta y no la pude responder, me puse a llorar, literal me puse a llorar y no fui capaz de responderle al muchacho que en ese momento me preguntaba con quién estaba participando y le pedía disculpas porque no era capaz, no me salía una sola palabra de los labios para poder contestar esto. Durante todo el seminario estuve tremendamente quebrantada, llore, eso fue el día de las lágrimas, ese día parece ser que abrieron una llave dentro de mí y, y no paré de llorar en todo el tiempo. Bueno, pues en esta cuarentena, pero pues no podía dar respuesta. ¿Por qué me había sucedido esto? Si yo no podía darle un nombre al que, ¿por qué sentía ese dolor en mi corazón? ¿O por qué sentía esas lágrimas? ¿Por qué salían si mi papá para mí no me había quedado debiendo nada? Yo sentía que estaba en paz con él. Pero Dios sí nos conoce y Dios nos escudriña profundamente. Y en esta cuarentena decidí empezar a hacer algunos testimonios, escribir mi testimonio de vida de todo lo que Dios ha obrado en mí. Y pues al nuevamente leer este texto bíblico que por muchos años, cada vez que lo leía me quebrantaba, o sea, era siempre igual. Lo leía y lloraba. Al analizarlo y al haberme puesto en oración y a dar este testimonio, empecé a darme cuenta de que en mí había un vacío muy grande con respecto a la muerte de mi padre, que esa carencia y esa soledad que había habido en mi adolescencia, que por muchos años también de mi vida de juventud me había acompañado, esa soledad, esa falta de amor, esa mendicidad que había tenido por muchos años de amor en otras personas, resulta que esa raíz venía de la ausencia y la falta que tuve de mi padre, de su compañía, de su mirada, de su cuidado. Y que en este texto bíblico mi padre me decía que él había tomado ese lugar de mi papá, que él había tomado ese lugar alzándome, llevándome en sus brazos, colocando personas a mi lado para que me atrajeran hacia él, que él era ese padre amoroso que había tomado el lugar de mi papá para cuidarme en muchas ocasiones. Y me di cuenta de que sí, mi papá me había quedado debiendo algo y que eso que me había quedado debiendo era su compañía, era su mirada, era su cuidado de hija. Y pues lógicamente que no fue por culpa de él, pero que mi Padre Celestial había tomado su lugar para irme haciendo esa compañía, para irme diciendo que él era mi papá y que yo era su hija,
y que no tenía que tener ningún miedo, ninguna soledad, porque yo era su hija amada, aquí en Él, en quien Él encuentra su complacencia. Entonces, queridos hermanos, yo los invito para que se dejen amar, para que se dejen escudriñar por la palabra, para que se sigan abriendo a esa misericordia del Señor, que podemos llevar años en una comunidad y muchas veces desconocer de que tenemos heridas muy profundas, pero que a la luz de la palabra el Señor nos las hace descubrir, el Señor nos las hace, el Señor nos va escudriñando cada día, va sacando nuestros dolores más profundos y va sanándonos, restaurándonos, renovándonos. Hoy me siento tan feliz de saber que no solo tengo a papá Dios, no solo tengo a mi papá terrenal, que aunque ya está en el cielo, tengo también otro maravilloso Padre y es mi Padre de amor y ternura, mi Padre celestial que siempre está conmigo, cuida de mí, me abraza y me protege. Dios los bendiga y gracias por escucharme. Amén y amén y amén.